Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, doctor, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Jaime, Johan, Anabel, Franco, María Fernanda, Misael, Berenice, bienvenidos. No sé si antes de iniciar tengamos alguna referencia, algo que ustedes quieran comentar, alguna duda. Yo quiero hacer algún comentario. Sí, adelante. Acabo de hacer la prueba piloto de mi instrumento de medición con 30 estudiantes, aspirantes a la Facultad de Medicina. Sí. Dentro de la validez existen tres constructos o tres tipos de validez que tenemos que hacer. Es la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. La validez de criterio, he tenido problemas porque no encuentro una prueba que mida el uso de las tecnologías o la apropiación de las mismas. ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, ya aplicaste la prueba piloto, salió bien. Aplicaste alfa de Cronbach. Así es, apliqué el La alfa, media, ¿cómo te salió la media? me salió en 4.2, La desviación estándar, en 1.8, 1.8. ¿Para qué nivel de significancia lo pusiste? al ¿Menos 0.0, 0.5 o menos 0.1? no, es 0.05. Ah, bien. Entonces sí tiene distribución normal. Ahora, el alfa de Cronbach me salió en 7.9. ¿Para qué nivel de significancia? Para 0.05. Para punto 0.5. Ahora tuve que eliminar de 16 ítems, tuve que eliminar 6. Se quedaron en 10. Me quedé en 10. La duda es si esos 10 pasan la prueba de la otra prueba, ¿no? Bueno, eliminé los 6 ítems después de hacer la prueba piloto. Sí, te entiendo. Bueno, aquí hay que aplicar una de las técnicas que vimos la semana pasada, una de las sencillas, pero de todas maneras se considera normalmente con que tengas, tú hiciste jueceo, ¿verdad? Juicio de expertos, ¿te fuiste? Sí, yo para de la validez de contenido tuve que eh, fui con un doctor en educación y 3 especialistas, porque no encontré más doctores que estuvieran a mi disposición. Ah, bien, solo tuviste 4, Sí, te faltó uno. sí. Muy bien. Bueno, para que no vaya a tener un sesgo la investigación, tenemos que revisar que los tres, la de constructo, la de contenido y la prueba de confiabilidad estén en la misma línea. Sí, Ahí déjame reviso bien el instrumento para que yo te pueda decir, sugerir algo, ¿sí? de acuerdo. Entonces, porque podríamos hacerlo así, pero para no vaya a ser que haya un sesgo al final, porque suele suceder y ahorita les voy a mostrar un caso.
donde a veces se piensa que no va a pasar nada y ya cuando se está haciendo ya la prueba paramétrica, sale que no es significante, por lo tanto no se puede aceptar la hipótesis y pues eso genera un problema porque prácticamente el estudio no arrojó lo que uno quería. Que algunos dicen que eso sí es válido, pero pues sabemos que lo ideal es que la hipótesis se apruebe. Entonces, mira, déjame reviso, mándame cómo quedó definitivamente el instrumento, ya con las preguntas que ya eliminaste, para que yo te pueda hacer una sugerencia más ad hoc. Porque ahorita, ¿qué tal si te digo esto y las preguntas? Necesito ver cuáles quitaste, cuáles dejaste. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y con mucho gusto te recomiendo. Ya tú lo comentas con tu director de tesis. Recuerda que en esta parte ya prácticamente son recomendaciones. Yo no tengo un nivel de injerencia muy directo porque no dirijo las tesis. Yo nada más recomiendo. Pues ya cada quien de ustedes dice, bueno, el doctor recomendó esto, le platicas a tu director, ¿usted qué opina? ¿Estamos de acuerdo? Si él te dice, no, mejor me parece esta técnica, pues adelante, no hay ningún problema. O sea, en este nivel ya estamos nada más como a nivel de recomendaciones. Pero Inclusive, sí, mándamelo todo, Javier, por favor, para que yo lo revise. inclusive la validez de constructo en el análisis Kaiser, Meyer y Yolkin me apareció 0.6 y ¿Y ese cuánto pide? 0.00 de significancia. Ujú. Pues no lo veo mal, pero sí hay que hacer la otra. Mándame todo, por favor, para que yo lo revise y a más tardar el domingo te estoy dando respuesta, para que yo lo examine bien. Pero te repito, Javier, Jaime, perdón, es una sugerencia. Ok, Tiene la última palabra, es tu director de tesis. ¿De acuerdo? muy bien, doctor. Sí, pero pues parece que no le veo mucha. Quiero saber por dónde le vamos a entrar, pero quiero ver las preguntas. Ahorita, si te doy una respuesta, haz esto, no estaría bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Jaime, y me da gusto, va muy bien tu trabajo, viento en popa. Gracias. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, miren, la videoconferencia de hoy va a ser interactuada más que de presentación. Voy a tomar unos casos prácticos, se los voy presentando y ustedes van a ir haciendo las preguntas o viendo las dudas que vayan saliendo de... Lo que pasa es que hay una diversidad no pude armar una conferencia para todos, porque hay una diversidad de instrumentos y hay diversas maneras de que puedan abordarlo. Entonces, esto nos hubiera llevado a una conferencia quizá de 4 o 5 horas. Entonces, después de estar quebrándome la cabeza cómo poder atenderlo a todos, dije, bueno, casos prácticos de tesis ya hechas, en donde pueden tomar una referencia de cómo pueden hacer su análisis. Y después de haber llegado a esa conclusión, bueno, pues lo vamos a hacer de esa manera. Yo les presento un caso, lo vamos revisando y a partir de ahí van ustedes generando sus preguntas o dudas y pues aquí se vale entre todos. Vamos a darle una solución entre todos. Claro, yo les doy una recomendación específica, pero puede ser que alguien por ahí tenga un atajo o alguna vía y ya su experiencia en investigación diga, bueno, yo parecido a eso hice y me dio resultado, ¿sí? Recuerden que nadie tiene el poder absoluto del conocimiento, menos en investigación. Entonces, pues voy a dar inicio, voy a compartir la pantalla y a ver así lo más general
y nos metemos a casos prácticos. ¿De acuerdo? O a menos que alguien tenga una pregunta antes de. Bien. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, lo primero que vamos a revisar, ¿qué hacer con el famoso ese programa SPSS? Los que son cuantitativos, en el caso, por ejemplo, de Jaime, en el caso de los que son mixtos, pues van a tener que usar este programa para, ya sea para estadística descriptiva o para estadística diferencial, ¿sí? El programa, pues es sencillo, es muy parecido al de Excel. Se insertan los datos, ya que elaboran su matriz, eh, pues ven ustedes cuál es el concepto, algo que es muy importante. En este programa les van a pedir variables. No se vayan a confundir. La variable del programa SPSS no es lo mismo que la variable de nuestra investigación. Aquí les preguntan la variable, pero tiene que ver con los ítems, o sea, la pregunta, ¿sí? ¿Y qué vamos a obtener en este programa SPSS? Bueno, vamos a obtener, primero que nada, cuadros o tablas, gráficos que se presentan como, acuérdense que van ustedes a presentar solo tablas o figuras, no pueden presentar otra cosa. Según APA, o es tabla o es figura. Todas las gráficas, mapas, eh, fotos, todo lo que se presente se llaman figuras. Y pues en el programa también permite de alguna manera ver cómo se puede presentar para que se interprete y se analicen los resultados. ¿Cuándo vamos a usar una tabla? ¿Cuándo vamos a usar una figura? Entonces vamos a ir a un ejemplo. eh, Aquí tenemos, esta es una tesis de otra institución. Vamos a darle una revisión a cómo presenta sus resultados. ¿Sí? Aquí se hicieron pruebas, una diagnóstica, una de avance y una final. ¿Sí? Fue una investigación hecha en Quindio, Colombia, y con duración de 2 horas las pruebas. Una diagnóstica en donde se evaluaron competencias de resolución, y aquí empiezan a aparecer los resultados. O sea, en este caso utilizan estadística descriptiva, ¿sí? Se supone que usaron todo este programa, metieron los datos y a esta investigación, pues la manera en cómo se diseñó y lo que se busca, pues alcanza con una explicación utilizando estadística descriptiva. No en todos los casos de ustedes lo van a poder hacer, ¿sí? Cuando son estudios exploratorios o son estudios descriptivos, aplica únicamente pues centrarse en la estadística descriptiva, y es la más sencilla que tiene SPSS, ¿sí? La de plantear porcentajes. Y entonces, ¿cómo se van a presentar los porcentajes? Cuando ustedes están dando un resultado de una investigación descriptiva, hay que poner o tablas o figuras. En este caso, se están poniendo figuras que son gráficas. Estas gráficas, ¿de dónde salieron?
Pues simple y sencillamente de dar un clic allá en la tecla en una parte del programa de SPS y les arroja la gráfica. Pero la gráfica tal cual no la tienen ustedes que copiar y pegar. ¿Por qué? Porque viene distinto el formato en el programa SPSS. ¿Y cuál es la forma que lo tienen que presentar? Con un título que diga figura número tal, el título de la figura. Si se dan cuenta, esta es una imagen que fue pegada, ¿sí? Se cortó del programa de SPSS y se pegó aquí en Word. Abajo tienen que poner fuente elaboración propia. En este caso, la sugerencia es de que esta partecita sea con 11, ¿sí? Entonces, en este caso, él presenta o esta persona va a presentar el análisis de la prueba diagnóstica. Y aquí tiene sus parámetros de deficiente, bajo, básico, medio, alto y presenta porcentajes. Si ustedes se dan cuenta, pues es la manera más sencilla, es una investigación descriptiva en donde no se están correlacionando variables ni se están explicando variables, sino que solo se están describiendo. Dice, ¿y cómo lo presenta? Esto es muy importante. Una vez que ustedes insertan los datos y obtienen la gráfica se tiene que analizar y que se tiene que interpretar. ¿Qué significa esto? Se tiene que explicar qué significa esta figura. Se sugiere que ustedes cuando vayan a explicar todo esto que vamos a hacer en esta semana es hipotético, porque pues a excepción, bueno, de algunos que ya están haciendo su primera inmersión o están en el proceso de hasta piloteo, yo creo, no han llegado a esta parte. Entonces, aquí es nada más que se fijen cómo se va explicando, que es prácticamente el análisis y la interpretación de las figuras. Porque tú dices, bueno, ¿y para qué voy a querer la figura? O esa tabla, ¿para qué me va a servir? Pues hay que copiarla y pegarla en el documento de Word, que es la parte de su capítulo, y explicarla. Y observen bien aquí cómo él lo explica. Dice, como resultado de la prueba diagnóstica, evaluadas las competencias de resolución de problemas, argumentación, razonamiento y comunicación, se determina que un 4.5 de los estudiantes tiene un nivel alto en estas competencias matemáticas. El 13.8 de los estudiantes demuestra un nivel medio, encontrándose en básico el 40.9% de la población y en un nivel bajo de 32.4 y deficiente en 8.4, lo cual se evidencia en la figura 40. De una vez les digo, esto es muy importante. Si ustedes van a poner la explicación de la gráfica, tienen que decir, en este caso es la figura 40, hacer alusión a la figura, porque suelen poner como se muestra en la siguiente figura, pero ¿cuál es la siguiente figura? ¿Cómo se llama? Entonces hay que ponerle en la figura 40 y como sugerencia de una vez les digo, independientemente que van a tener su revisión de estilo, figura va con minúscula, ¿sí? Porque al estar insertada en el cuerpo de un trabajo, no es un sustantivo propio, por lo tanto no aplica la mayúscula de relevancia. El promedio de nota, dice, en la prueba diagnóstica para las instituciones educativas del departamento fue de 2.56 y presenta su figura, ¿sí? Y luego sigue describiendo pues todo lo que va pasando. Dice, el siguiente paso consiste en confrontar las notas de los estudiantes, tanto de periodos académicos como de años anteriores, para comprobar si este 40.8 con nivel de desempeño bajo y deficiente obtiene resultados similares con el docente titular. Y entonces aquí se van a hacer ya
la validación y empieza a mostrar otros resultados. Y aquí aparecen los resultados de la prueba de avance. Aquí ya no es la de diagnóstico. Y aquí va a aparecer cuántos están en deficiente, cuánto en bajo, cuánto en básico, cuánto en medio y cuánto en alto. ¿Qué está manejando aquí en este caso? Están manejando porcentajes. Es una estadística descriptiva sencilla. Pero ¿qué pasa cuando hay otro tipo de estadística? Si se alcanza a ver en este caso. Sí. Aquí es un grupo 1 experimental, es un estudio ya de otro tipo. Es en donde se analizan estilos o es un inventario para estilos de aprendizaje. Y entonces aquí la Doctor, figura... perdón, es que seguimos viendo la hoja de la figura, ¿sigue la figura 42? A ver. Entonces vamos a la figura 40. Se sigue viendo la figura. No, ahorita ya se dejó de ver, de compartir pantalla. Nos vemos todos. ¿Y ahora? ¿Se Ahora ve? ya vemos, sí, una gráfica. Ah, sí, muy bien. Este caso, entonces, aquí se está presentando los resultados. Alguien aplica un inventario de estilos de aprendizaje, ¿sí? Y es el mismo procedimiento, meter los datos al programa. Es más, creo que esta persona lo hizo en Excel. Excel también, cuando es estadística descriptiva, se presta es un programa muy generoso para hacer esto. Yo le iba Ya a cuando comentar eso, que en el anterior también podía haber hecho, lo hubiera podido hacer en Excel, no hubiera necesitado de el programa que siento yo que es más sofisticado. Exactamente, sí, tienes razón, Fernanda, efectivamente. Esta persona, por ejemplo, lo hace en Excel y pues le dan, o sea, es muy noble también en Excel y más sencillo de trabajar cuando es estadística descriptiva. Ya cuando hay pruebas no paramétricas muy complicadas, pues no, forzosamente necesitan SPSS. Hay otros, pero el menos complicado es SPSS. Digo, hay quien es matemático y pues no se le complica, pero hay quien no ha llevado matemáticas y entonces esto es complicado. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hace más o menos, ¿sí? Dice, es importante señalar que los estilos de aprendizaje son indicadores cualitativos que nos muestran las formas de aprender que prefieren los estudiantes. Y fíjense bien cómo lo dice. Esto quiero que lo vean porque es la parte de la redacción que ustedes van a hacer y que de alguna manera pues quiero que tomen ejemplo porque el momento en que lo van a hacer ustedes, yo ya no estaré con ustedes en metodología. ¿Sí? Ya estarán solos con su director de tesis y pues que se lleven una idea de cómo pueden hacer el tipo de redacción. Algunos de estos casos que vamos a ver hoy están bien, otros no lo están. De todas maneras, es importante que lo observemos. Dice, fue así como se determinó que si los resultados mostraban un equilibrio apropiado de cada estilo igual o menor al 69%, este requería promoverse más que otros que presentaron un equilibrio igual o mayor al 70%. Las tendencias de los grupos se explican o se observan en las siguientes figuras. Y aquí tiene el resultado del grupo 1 o experimental, en donde aparece un estilo activo reflexivo, donde A indica tendencia activo y B a reflexivo. Y ella esta persona lo plantea así, ¿sí? Y con esta gráfica, que en realidad es una figura, ¿sí? Aquí hay quiero que observen, a diferencia del anterior,
ella pone abajo figura 9 y el nombre de la figura, el título y el comentario. Si nos vamos a APA, vemos que la figura 9 debería estar en la parte de arriba. ¿Qué pasa? Que hay a veces algunos directores de tesis que le dicen a sus, no, yo te digo que lo pongas así, pues así déjenlo, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Pero sí les recalco que APA nos dice que debe estar la figura allá. De todas maneras, al hacer su revisión de estilo, pues esto cambia. ¿Cómo se analiza o se interpreta? Esa parte pues no lo da el SPSS. Hay que escribir. Dice, se observa en la figura 9 que el 60% de la muestra presenta un equilibrio apropiado en el desarrollo del estilo activo reflexivo. ¿Qué significa esto? Que aquí está pidiendo que veamos una figura en donde hay un 60% que muestra un equilibrio. Para los que están aplicando un cuestionario o una escala, ¿sí?, que no implique interrelación, correlación de variables que tenga que aplicarse un parámetro, pues con la descripción, con la estadística descriptiva, nos es suficiente para poder explicar esto. Pero hay dos condiciones para que puedan hacer esta explicación descriptiva. Debe tener el instrumento la validez necesaria y debe tener el nivel de confiabilidad, ¿sí? Porque si no tiene alguno de esos, no podemos decir que estos datos que estemos presentando sean efectivamente significativos. Y entonces aquí se presenta por porcentajes. Entonces, quienes estén haciendo estudios en donde usan cuestionario o usan escala de Likert o usan una lista de verificación para observar, ¿sí? Esta es la manera en que lo pueden presentar. Sencillo, por porcentajes, con figuras, ¿sí? Y mostrando los porcentajes y explicando, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esta parte que es con puras gráficas, explicaciones de por qué, debe llevar una secuencia. Si primero van a describir e interpretar la gráfica, después ponen la gráfica. Pero al revés, si primero van a poner la gráfica y después la explicación, así se van a ir en todo el trabajo. Hay dos maneras de hacerlo. Primero la gráfica y la explicación, o la explicación y la gráfica, ¿sí? La que se sugiere que es más usual es presentar primero la explicación, ¿sí?, y después la figura, para que se vaya entendiendo. ¿En qué términos se puede describir una gráfica? Pues son términos matemáticos. Y en donde va, por ejemplo, se percibe en la figura 14 que el 60% de la muestra presenta un equilibrio apropiado en el desarrollo de estilos. No vas a conectarte a internet. El 26% presenta una preferencia moderada hacia este estilo. Dice, cifra que se divide en un 20 que tiende a ser sensorial, mientras que el 5.71 tiende a lo intuitivo. Un porcentaje del 14% presenta una preferencia muy fuerte por el estilo sensorial intuitivo, en donde el 11.43 se inclina a lo sensorial, mientras que el 28 hacia lo intuitivo. Se incluyeron actividades específicas en la propuesta metodológica para promover la práctica de este estilo por mostrar un porcentaje menor al 70%. ¿Sí? Entonces, esto es presentar una figura, interpretar la figura. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya tenemos otro instrumento? Aquí tenemos un ejemplo de tabla. Dirán, ¿para qué sirven las tablas?
Las tablas nos van a servir para hacer comparativos. Si estamos trabajando en un diseño en donde hay grupos o donde hay un diseño tipo experimental o cuasi experimental, ahí tendrán que aparecer las famosas tablas comparativas, donde podamos ver, ¿sí?, cómo se fueron comparando, cómo son un grupo con respecto al otro grupo, ¿sí? Y esa es la misma forma de presentarla. Es una tabla con la fuente y cómo se presenta por porcentajes en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay comparación de una cuasi experimental y se van a presentar pre-test y post-test? ¿Sí? Entonces, aquí hay que hacer ¿sí? Por ejemplo, en este caso, dice, utiliza estadística descriptiva, aquí lo dice, y se muestran a continuación. Dice, puede notarse que en la figura 20, que antes del tratamiento, el 22.75 de la muestra se situó en el rubro de muy bien. El 54.29 de la muestra se colocó en bien, mientras que el 20% se ubicó en la columna de regular. Aquí están ¿sí? Ese fue el pretest. ¿Sí? En el caso de los resultados de la post-test que se observan en la figura 21, se aprecia que después del tratamiento el 42.86, ¿sí?, se muestra en el rubro de muy bien, mientras que el 57.14 se colocó en bien. Los resultados indican que hubo un incremento en las cifras de bien y muy bien y la desaparición del regular. Esto es lo que tienen que hacer los que están en la modalidad de experimental, preexperimental y cuasi experimental. Si se dan cuenta, pues utilizan estadística descriptiva para hacer estos comparativos, ¿sí? Bueno, no sé, hasta aquí los que son cuantitativos por el uso de la estadística descriptiva. Aquí se están usando porcentajes. De los que van a usar estadística descriptiva, ¿alguna pregunta de cómo presentar los datos? Yo tengo Sí, Jaime. Sí. ¿Será necesario mostrar, redactar en el texto todos los resultados o solamente lo relevante de la figura? Lo relevante de la figura. Por ejemplo, en la figura 20 anterior que vimos, lo relevante era que iba a desaparecer en los regulares. Okay. ¿Sí? Y en eso se centró la explicación de los porcentajes. Pero va a depender también del estilo, Jaime, porque a veces va a ser necesario presentar la pregunta ítem por ítem en el análisis. Depende de cómo hayas planteado el estudio. Okay. Porque a veces no es suficiente presentarlo global, sino hay que presentarlo ítem por ítem para poder entonces decir que el objetivo se logró, el objetivo particular 2 se logró. Pero no en todos los casos, ¿eh? Hay casos que sí requieren el análisis de ítem por ítem. Bien. Pero cuando en el caso lo que interesaba es presentar una relevancia, que era que desaparecía la cuestión de lo regular. Entonces, hay que ir jugando con eso. Hay cosas que sí son importantes y hay que resaltarlas, ¿sí? Veo que en la redacción de la que se acaba de presentar en los resultados hasta ahorita no ha salido ningún paréntesis. No. Por ejemplo, hacer una redacción y poner entre paréntesis figura 3. Aquí... no. Se sugieren varias maneras. Buena pregunta. Véase figura 1 entre paréntesis. ¿Por qué véase? Porque véase está conjugado. Pero, sí, entonces ese es un enunciado. Véase figura. Pero puedes poner también
como se ilustra en la figura 1 como parte del texto. Pero no puedes poner coma, véase figura 1, tendrás que ponerlo entre paréntesis porque es un enunciado ya. Al poner véase no es ver, ya está conjugado. Y si no se pone la palabra véase solamente figura 1 entre paréntesis. No, porque no hay figura 1 que la miro, la veo, ¿sí? Es cuestión de gramática. Son Okay. detallitos, pero qué bueno que lo preguntas porque cómo dan guerra. El otro día revisé una tesis, la evalué y me encontré con 175 correcciones de este tipo de véase, de cómo se ilustra, cómo se muestra a continuación, tal y como se muestra. Hay que ir jugando. No se puede ir poniendo lo mismo siempre. Entonces, una vez van a poner entre paréntesis, véase figura 3. Luego, tal y como se muestra en la figura 4. Luego, ver figura 3. Y así se van para que no sea igual en todo el cuerpo del trabajo. Cuando son cuantitativos, como en este caso que estamos revisando, pues aparecen muchísimas figuras, porque por ejemplo los estilos de aprendizaje son de diferentes, el inventario aludía a 4 esferas, y de esas 4 esferas salían creo 4 variantes, entonces eran como 16 gráficas solamente para explicar estilos de aprendizaje, y todas hay que incluirlas. A mí me gusta utilizar el SPSS, pero para hacer un análisis de los datos, pero los gráficos los hago en Excel. Son más claros y tienen la particularidad que los puedes cortar y pegar en Word sin tanto problema, y en SPS a veces se desconfigura o aparecen datos irrelevantes que luego no los puedes quitar. Los quieres borrar y no se puede porque son parte del copyright del SPSS. No sé si te has dado cuenta. Lo copias y de repente te aparece una leyenda y esto de dónde salió, pero es parte del copyright del SPSS. Y en Excel no, te aparece límpida la imagen. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar de los cuantitativos? No, parece que no. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Aquí hay más adelante voy a saber si está, hay una... Como pueden darse cuenta, esta es la parte que se llama de la talacha, porque hay que estar poniendo todo, ¿sí? Y por ejemplo, el uso de tablas para los comparativos, en el caso de los que vayan a ser cuasi experimentales. Y vamos a ver si aquí en esta otra. Acá. Aquí hay un análisis comparativo que es un poco diferente a los que hemos estado analizando. Si ustedes observan, aquí se presenta de otra manera, a través de 3, ¿sí? Hay 3 barras, o 3, sí, es una gráfica de barras, también con porcentajes, pero en donde ya hay un comparativo de los 3 momentos que se hizo el estudio. Este fue un estudio longitudinal. Si ustedes se dan cuenta, hubo un diagnóstico, luego
a un intermedio se hizo una prueba y luego una al final del curso, por decir. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de presentar y hay que hacer la explicación. ¿Sí? Lo mismo, las tablas, y hay una que les quería yo presentar, pero no. Aquí está lo que yo les comentaba. A veces va a ser necesario detallar de por qué sale esto y cuál fue el ítem de donde partió el problema, ¿sí? O sea, de ese análisis. Pero no en todos los casos se hacen análisis de ítem, solamente cuando la investigación está diseñada de esa manera, ¿sí? Pero hay una... hay un cuadro que a veces se presenta, que es un cuadro en donde viene ya cuando se hizo, en el caso de la comprobación de hipótesis, se presenta un cuadro grande que también debe ser incluido en la investigación. Ahora vamos a ver en el caso... Vamos a pasar a la parte para, o sea, cuando hay una hipótesis, ¿sí? Entonces, una disculpa, apenas estoy saliendo de una feroz gripa. Entonces, si ven que no voy muy rápido o de pronto me paro, no es porque yo lo quiera hacer. Bueno. Ya vimos entonces que en el programa SPSS lo que tenemos que sacar son cuadros gráficos para poder interpretar y analizar los resultados. Pero quienes están haciendo muy sencilla su investigación, que no requiere tanto análisis estadístico de tipo inferencial, pues puede usar el programa SPSS. Y ya vimos cuáles son los dos elementos principales para usar la estadística descriptiva, que es la tabla de distribución de frecuencias y la gráfica de distribución de frecuencias. Bueno, en algunos casos vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Es decir, si ustedes vieron, ahí fueron tablas de frecuencias, o sea, se fueron por porcentajes. Pero a lo mejor vamos a tener que utilizar medias si estamos trabajando con grupos o con proporciones. Moda y mediana casi no se usa, pero la media sí. Y si usamos media, vamos a tener que ver desviación estándar. Es decir, estas medidas de variabilidad nos van a indicar qué tan bien está nuestro estudio o si está totalmente desfasado. ¿Sí? Es decir, no, la estadística no aplica para lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando estamos haciendo estadística inferencial? Bueno, tenemos que aplicar una prueba estadística que va desde podríamos hablar de un coeficiente de correlación de Pearson, podemos hablar de regresión lineal, podemos hablar de la prueba P-Student, el contraste de diferentes proporciones, podemos hablar análisis de varianza, covarianza, etc. Todas estas, la ventaja que tienen es que están en el programa SPSS, o sea, una vez que ustedes ingresan los datos, que ya está hecha su matriz
que ya están las variables, o sea, los ítems ya están capturados, pues aquí nada más es darle clic y aparecen los resultados. O sea, aquí lo laborioso es insertar los datos. Nada más una observación. Tienen que meter los datos, ¿sí? Uno por uno. No vayan a pensar que si van a empezar con el cuestionario 1, tienen que meter los datos de todo el cuestionario 1. No el cuestionario, la pregunta 1 del 1, y luego se van al cuestionario 2 y la pregunta 1. No. Terminan con el cuestionario 1, se van con el cuestionario 2, así hasta insertar todos los datos. Aquí la cuestión es que se obtenga un valor de 0, por ejemplo, aquí obtuvieron un valor de 0.87. Y entonces tienen que ver cuál es la significancia que les piden para que se pueda aceptar la hipótesis. Si la significancia, por ejemplo, les pide, ven que es de 0.75, ¿qué sucede? Pues esto no es significativo porque no son los datos menores a 0.05. Entonces, pues la hipótesis no se puede aceptar, se rechaza. ¿Qué significa eso? Que bueno, obtuvieron un valor que proporcionó el programa SPSS, aplicando, por ejemplo, prueba T. Obtienen ese numerito. Van a ver la significancia que tiene ese valor. Entonces, si la significancia es 0.0075, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que debería ser la significatividad al 0.05. Y en este caso, pues, no es significante, ¿sí? Es menor a lo que se pide. ¿Sí? Entonces no son significantes, por lo tanto, la hipótesis. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Pues entonces es significativo y entonces podemos decir, la prueba T de muestras independientes nos demuestra que los niños que no tuvieron tratamiento experimental lograron puntuaciones inferiores en el test en comparación con aquellos niños pues que sí se les dio el tratamiento experimental. Por lo tanto, pues el valor significatividad es menor que el nivel que se pide y como el resultado es significativo, pues se acepta o se aprueba la hipótesis de investigación. Pero estos datos los arroja el programa de SPSS. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer un análisis paramétrico? Pues entonces tenemos que recurrir a pruebas que ya están en el programa. Nada más es ir pues sacando y viendo. De antes había que meter por fórmula cada uno de estos. Había unas calculadoras que se llamaban científicas y tenías que meter todos los datos o con un programa especial, ¿sí? Hacer todo esto. Pero ahora con el programa pues es más sencillo y rápidamente te arroja un resultado, ¿sí? ¿Qué pasa con los que están mixtos y que también tienen la parte cualitativa? Bueno, aquí hay dos que son los que recomiendan, el Atlas T y el Ethnograph. ¿En qué consisten básicamente estos dos programas? Los dos programas hay que insertar de todas maneras los textos, ya sea la entrevista o la observación. Pero lo que te permite hacer el programa, sí, es que puedes hacer el mapeo, la codificación axial, sí, y poder establecer definitivamente tus categorías y tus subcategorías, cosa que de manera manual pues es muy tardado y aunque hay varias maneras de hacerlo, pues lleva su tiempo.
Pues aquí lo que vamos a ver es un caso sencillo de cómo hacerlo, la parte manual, cómo se hace en la computadora. Porque alguien diría, bueno, voy a bajar el programa de Atlas T y con eso lo voy a hacer. Pero la idea es que también veas cómo se saca de manera manual, aunque ustedes por su doctorado lo tengan que hacer a fuerza con uno de los instrumentos, porque pues el doctorado es en tecnología, en educación, entonces tienen que usar la tecnología para eso. Pero sí me gustaría que vieran cómo sale el proceso. Es como cuando estamos aprendiendo la, la ecuación de primer grado y entonces nos dicen para que A pase a ser parte del otro miembro de la ecuación. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y te aprendes la reglita, entonces, no, pues menos A pasa más A. Menos 3 pasa más 2. Pero cuando te dicen, bueno, y explícame cómo está eso, pues no vas a decir, pues es que como la reglita dice que lo que está sumando se pasa restando. Entonces, pues aunque no se vaya a hacer así, pues sí quiero mostrarles a los que están en el lado cualitativo cómo pueden hacer el análisis, sacar primero las unidades muestrales y de ahí cómo poder categorizar abiertamente y luego cómo categorizar axialmente. ¿Sí? Jaime, a veces sí se necesita mostrar la frecuencia absoluta, a veces no, ¿sí? En el caso perdón, en el caso aquí le pusieron. Sí, hay muchos tutoriales, hay en inglés, hay en español, y los que ya tienen el programa o el libro de Sampieri, la edición 2018, si entran al centro de recursos, ahí está también un tutorial, están las formas, y creo que también les da como por 30 días pueden usar los programas que están ahí en el centro de recursos gratuitamente. O también se pueden descargar algunos, pero la mayoría están en inglés, eso sí, los que se descargan gratis. Bueno, voy a mostrarles un caso. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Bien, este es un ejemplo para los que están en el lado cualitativo de una entrevista. ¿Qué es lo que hace el programa Atlas T? Ustedes insertan el texto, ¿sí? Y ustedes van seleccionando, por ejemplo, acá seleccionan esta parte y aquí entonces lo que ustedes lo que hacen en el programa es darle ¿de qué trata esto? Y entonces esta unidad, ¿sí? Habla de convivencia, ¿sí? A esto se le llama unidad muestral. Una parte, un párrafo, en este caso es una entrevista, si fuera una observación, aquí aparecería los que están hablando, alumnos o docentes.
Bueno, el programa de Atlas T, la mayor parte de los programas, lo que hacen, ustedes tienen que insertar el texto para poder ir dándole las primeras categorías abiertas, ¿sí? Entonces, en esto, todo lo que trata en esta parte, dice, como profesor de la institución educativa del DAGUA, ¿cómo cree que se da la convivencia en estos momentos? Como docente de la institución, dice, veo la convivencia un poco coja, podríamos decir, porque se presentan múltiples problemas y creo que hace falta un debido proceso. Si ustedes se dan cuenta, pues la palabra clave o la categoría sería convivencia. Esto que estoy haciendo es lo mismo que harían ustedes en el texto, con la diferencia que allí ya está inserto en el programa. ¿Qué pasa después? Pues ustedes tienen que ir analizando el texto, ¿sí? Y viendo que, por ejemplo, acá de qué habla. A veces lo que se pregunta efectivamente es lo que la respuesta, lo que se contesta, a veces no. Y se va sacando cada una de estas partes que está con un color, se llama unidad muestral, tiene que ver con una categoría específica. Y pueden aparecer tantas categorías como unidades muestrales encontremos. Entonces, por ejemplo, aquí, desde aquí empieza a hablar de los conflictos. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra categoría? Conflictos. Conflictos escolares. ¿Sí? Y esto es lo mismo que ustedes harían en su programa, poner conflictos. Y si ustedes se dan cuenta, esto es muy, muy largo. Ahora, ¿aquí qué pasa? ¿Qué van ustedes, a diferencia de los cuantitativos, ustedes qué van a presentar en lugar de gráficas y en lugar de tablas? Ustedes no presentan ninguna de esas dos cosas. Ustedes van a decir, bueno, este es el extracto. Este es el extracto número 1. Le van ustedes a... Lo van a seleccionar, es su extracto 1. Esto va a ser parte de la interpretación. Y ahí se pone, en lugar de donde estábamos viendo la gráfica o la figura, se va a poner el extracto 1 y se va a interpretar. Se va a interpretar a 3 niveles. A nivel de lo que ustedes están viendo aquí, describiendo. A nivel de lo que dicen los autores, que es la convivencia. Y a nivel del final de ustedes como investigadores, de qué es lo que ustedes están entendiendo por esto. A diferencia de la gráfica, en donde se tiene que interpretar el dato numérico y decir, al hacer comparaciones, bueno, disminuyó, aumentó, son iguales. Aquí no hay medidas, aquí es interpretación. Es la diferencia que hay de presentar los resultados en las dos vertientes. Ahora, los que son mixtos, ¿qué van a hacer? Lo más seguro es que cuando presenten una gráfica de la parte cuantitativa, lo tengan que reforzar con un extracto. Y entonces ahí aparece la triangulación. ¿Sí? Son las 3 maneras de presentar la información en el capítulo de análisis e interpretación. Cuantitativamente lo van a hacer, como ya vimos, con gráficas, con tablas, y hablando de porcentajes, hablando de significancias, si se acepta o no se acepta la hipótesis. Aquí se va presentando de las dos maneras, la gráfica o la tabla y el extracto. Los que únicamente son cualitativos, etnográficos, etnometodológicos. Aquí no quiero meter investigación-acción porque la presentación de los resultados es diferente. Quiero hacer la aclaración, esto lo voy a dejar para de último. En este caso,
los que son qualis, los que son mixtos, pues van a usar extractos para poder interpretar. Y entonces aquí si quieren hablar de cultura institucional, pues este extracto les cae muy bien. Como en la etnografía y en todos estos diseños qualis, pues tienen que determinar si son 10, 12 o cuántos sujetos van ustedes a entrevistar o cuántas observaciones van a hacer. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a tener 10 entrevistas como estas. ¿Sí? Y entonces ustedes van a ver de aquí esto que tiene que ver con convivencia, cuántos más como este van a salir de convivencia. Y después hacer un mapeo para poder establecer las interrelaciones que se dan, cosa que el programa lo hace en automático. Ahí les da rápidamente el mapa y van a aparecer los grandes temas principales que van a salir de las entrevistas y van a salir también inmediatamente las líneas que interrelacionan. Es la ventaja del programa, que aquí tienes que hacerlo manual, o sea, tienes que agarrar la palabra convivencia y escribirla en una hoja, luego agarrar la otra que salió por acá y así para que vayas haciendo tu mapeo y vayas interrelacionando para ir viendo cuál es la categoría principal y cuáles son las subcategorías. Y en el programa te lo da en automático. Es como cuando estás usando el SMAPAS Tools para hacer un cuadro, un mapa conceptual, que metes las palabras, pones los nexos y te arma rápidamente el cuadro. Esto es lo que hace Atlas T y esto es lo que hace Ethnograph. Se pasan de esta parte a la otra que es la axial y allí entonces puedes ver, puede ser que convivencia sea un gran tema, en este caso es una categoría y alrededor de convivencia van a aparecer otras 5 o 6 palabras, ¿sí? Que son parte de convivencia y en el programa ya te lo da inmediatamente, ¿sí? Aquí lo tendríamos que armar, aquí tendríamos que hacer todo esto. Esta es una entrevista que ya se analizó por muestras, cada color es una unidad muestral. Por ejemplo, aquí hablan de la agresividad, pero solamente aquí. Luego ya de acá se pasan a violencia, de acá a normas, de acá a deberes, derechos, aquí autoridad, aquí conflictos nuevamente, aquí a disrupciones, ¿sí? Vandalismo, maltrato, agresión sexual, ¿sí? Vandalismo, violencia, etcétera, ¿sí? Aquí en este caso, la cuestión de la casa, y así se van buscando de manera manual, poniendo por parrafitos, que hay que revisar, que si se dan cuenta, por ejemplo, aquí únicamente es lo que pregunta y lo que contesta. Pero aquí ya hay cuatro párrafos que tienen que ver con la misma categoría, ¿sí? Que es resolución de conflictos. Entonces, esto, aunque tengan el programa, de todas maneras tienen que ir sacando las unidades muestrales, ir seleccionando. Lo que se ahorran con el programa es la segunda parte, o sea, el mapeo, el poder sacar la categorización axial. ¿Cuáles de estas categorías realmente son categorías? ¿Cuáles son subcategorías? Y pues ustedes dan cuenta, aquí son 17 hojas. Esta entrevista duró aproximadamente, creo, 25 minutos. ¿Sí? Esto aplica para tanto para entrevistas
como para observaciones. Ahora, pregunto a los cualitativos con respecto a esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, doctor. Sí. Perdón, también ando medio enfermo. Yo me conecté 15 minutos después de haber iniciado y me quedé con unas dudas de lo que estaba explicando de análisis cuantitativo. Eh, Aquí las anoté. En cuanto al experimental y cuasi experimental, ¿eso era para un enfoque cuantitativo? Sí, completamente. Ok, nada más. Y la Es el caso. hipótesis estadística descriptiva o medidas de variabilidad también para cuestiones de enfoques Cuantitativas. cuantitativos. Ah, ok, sí, Totalmente. sí. Y en cuanto a lo cualitativo que lleva en este momento, mencionó un software que terminaba con tools, no tomé nota. Es Atlas T y el Ethnograph. No, Hay otros. habló de otro que automatizaba algunas funciones, que terminaba con tools. Tools lo mencionó. Esa era mi duda. ¿No? No, No sé. solamente mencioné el Atlas T. Hay otros, pero son más complicados. Ah, ok. El NVivo, está el Max, ¿cuál? Hay varios más, pero los más comunes es Atlas T Ah, y ok. Ethnograph, Ok. para observaciones y para entrevistas. Ujú. ¿Qué es lo que se brinca? El paso del mapeo, que ya no lo tienes tú que hacer manual, que no te lo da Ah, automáticamente, ¿sí? Pero la primera parte, eso lo tienes que hacer de cajón. Tus unidades muestrales, aunque esté en el programa, tú las tienes que sacar. O sea, tú tienes que incluir las categorías en el programa. Las categorías no te las da el programa, las iniciales. ok. Doctor, ¿Sí? perdón, Eduardo, ¿ya terminaste? Sí, ya, gracias. Adelante. Esta parte del cualitativo es similar a el de SPSS, donde tú tienes que meter todas las variables para que te arroje resultados. ¿El cualitativo es similar a eso? O sea, hay que meter todas las oraciones, preguntas y respuestas para que te arroje resultados. No, ahí se inserta el texto. Ok, Y así como lo completito. viste, así completito, te aparece, insertas el texto y te va a abrir en una pantalla, así como me abrió a mí. Y Ok. tú así le vas poniendo a un lado, haces lo mismo, con el mismo, encierras en un color y a un lado le pones la categoría que tú le quieras dar. Ah, ok. Ujú. Y puedes manipular, o sea, te puede aparecer cuántas veces aparece, en dónde aparece, o sea, pero la primera parte de las unidades muestrales, esas se tienen que hacer, no te las saca el programa Ok, inmediatamente, ok, doctor. Ok. ¿sí? Digo, yo nunca lo he usado, entonces, pues bueno, ese va a ser un poco experimento. Bueno, hay quien, por ejemplo, a este alumno que ustedes ahorita les voy a presentar, él no quiso usar el programa, lo bajó, lo descargó, lo vio y me dijo que quería aprender a hacerlo manual, que para que no le contaran cómo se hace. Y le digo, bueno, lo puedes hacer y luego lo rectificas con el programa si gustas. Y pues le agarró un gusto al manual, que dejó el programa, ya hasta lo tenía descargado y todo, y siguió, ha estado haciéndolo manual, ¿sí? Pero él no es doctorado en tecnología educativa. Entonces nadie lo va a cuestionar, oye, y si eres en tecnología, ¿por qué lo haces manual? Cosa que sí alguien les podría cuestionar a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que decía Jaime, sí es cierto eso yo lo he visto. En SPSS, la gráfica, cuando la pasas a Ford, a veces se distorsiona o aparecen cosas que tú dices, bueno, ¿y esto por qué lo tiene? Y no lo puedes borrar porque es imagen. Y Excel es muy, muy noble para eso.
te pasa la imagen nítida, tal cual, y no le agrega nada. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden jugar con eso y es tecnología educativa. No va a haber nadie que les cuestione, oye, ¿por qué estás usando Excel y no estás usando SPSS? Pues porque tiene las mismas funciones y además es más noble, ¿sí? Esa sería la respuesta que se le daría. Y lo cual implica también de que tienen a fuerza que usar algún programa. En el caso de los qualis, no me atrevería a decir lo mismo, porque puede ser que algún sinodal les diga, oye, pues fíjate que está muy bien el mapeo que hiciste, tu categorización axial está perfecta, pero yo quiero preguntarte por qué no usaste la tecnología si te estás doctorando en tecnología. Y plop, ahí sí, ahí sí no me arriesgo a recomendar que lo hagan manual, pero es bueno que ustedes sepan cómo se hace, porque así si les pregunta algún doctor acelerado, bueno, este programa está muy bueno, pero yo me gustaría, a ver, y regresamos al ejemplo, ¿no? ¿Por qué +2 va a pasar -2 al otro miembro de la ecuación? Y entonces ustedes les dirían, bueno, es que es un proceso analítico que el programa establece a través de un mapeo ya automático en donde salen incluso las relaciones, que si yo lo hubiera hecho manual, hubiera tenido que recortar todo eso en papelitos, pegarlo en una pared y luego agarrar un marcador y empezar a establecer relaciones y poder ver cuáles quedan como categorías, subcategorías, etcétera, etcétera. Esa sería la respuesta que le daría. ¿Sí? O sea, es un mapeo donde se establecen relaciones y de ahí van a salir pues ya las categorías. Ahora les voy a mostrar cómo presentar los resultados, así como ya les mostré a los cuantitativos, cómo presentar los resultados, pero desde el punto de vista cualitativo. Porque aquí no van a ver Doctor, aprovechando en lo que busco. sí. En el programa, en Word, hay en la pestaña de insertar, se puede hacer una captura de pantalla y podría recortar perfectamente alguna de las gráficas del programa de SPSS. Ah, bien. Gracias. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Gracias, Fernando. Luego se le enseño porque la verdad es que es muy útil. No es captura de pantalla. La captura de pantalla, digamos que te imprime toda la pantalla completa. Ajá. En este es un recorte y tú recortas si nada más quieres la foto chiquitita, solo recortas eso, o sea, es bastante específico lo que puedes hacer. Y está en insertar. A ver, interesante, no lo sabía. ¿Ven? Siempre es bueno. Algo se aprende todos los días. Está en la pestaña de insertar. Muy bien, gracias. Bueno, para los que son cualitativos, ¿cómo se va a presentar el capítulo de análisis e interpretación? Pues aquí no hay gráficas, no hay tablas. ¿Qué van ustedes van a explicar las categorías iniciales? ¿Cuáles son las categorías iniciales? Las categorías iniciales son aquellas que salieron del primer informante clave que ustedes pescaron ahí, le hicieron la entrevista, o del primer maestro que se dejó observar y grabaron la observación, o en el caso, por ejemplo, de Carla, lo que me mandó hoy, que por video y por imágenes, pues de ahí van a salir sus categorías. En el caso de esta, aquí presenta, lo primero que hizo salió cultura cívica, pregunta dialógica, comportamiento disruptivo. Bueno, se enumeran y después se tienen que definir. Definir en términos de
lo que dio la teoría, ¿sí? Entonces, sin incluir autores, es una definición propia, pero basada en las cuestiones teóricas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender por cultura cívica? Bueno, vamos a entender esto, esto y esto y esto. Y esa categoría se subdivide en categorías. ¿De dónde salen las categorías? De cuando ya el programa de Atlas TI de Ethnograph les arroje el mapa, ahí van a aparecer los temas principales y los subtemas. Las subcategorías van a ser los subtemas. Entonces, por ejemplo, aquí en cultura cívica, por ejemplo, puede ser que aparezca eh, norma ciudadana, puede que aparezca actitud ciudadana, ¿sí? Puede que sea, va a depender de lo que salga en las entrevistas o en las observaciones. Y entonces se pone que se subdivide en las siguientes categorías y se empiezan a explicar las subcategorías, ¿sí? En este caso, aquí nada más se habla de la cultura cívica como primera categoría porque aún está en el análisis axial. Pues, entonces aquí empieza, a ver, para empezar el programa les va a decir cuántas veces aparece esa categoría. Cuando aparece muchas veces, esa es una categoría. Y menos veces se convierte en subcategoría, pero eso está ahí mismo en el programa, lo pueden. Ahora, si lo están haciendo manual, ¿cómo pueden saberlo? Pues ya vieron que en la entrevista yo fui poniendo colores. Y entonces lo que pueden hacer es agarrar una entrevista y revisarla. Bueno, ¿cuántas veces apareció Norma en esta? Apareció 2. Revisan otra. Aquí, ¿cuántas aparece? 1. Revisan otra entrevista. ¿Cuántas aparecen? 4. Y así van viendo cuántas veces aparecen. Ahora, no todas las unidades muestrales van a servir para los extractos. Tienen ustedes que escoger si apareció 20 veces la, la, la categoría cultura cívica, entonces van ustedes a ver de las 20 veces cuál es ad hoc para poder incrustar aquí. Si ustedes tienen el programa, la que va a aparecer es las que tenga más rayitas, la que se interrelacione con más cosas. Esa es la más valiosa. ¿Sí? Sí, no sé si me estén entendiendo. Manualmente yo tendría que hacerlo con un mapa y tras pegarlo en una pared o pegarlo en el piso y con un plumón ir haciendo las interrelaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un extracto apareció 5 veces y tiene 5 rayas para otras, ese es un extracto importante. Ese es el que voy a poner aquí, es el que voy a insertar, ¿sí? No nada más es escogerlo por escogerlo, sino debe tener relación, debe ser importante. Es la misma pregunta que hacía Jaime en la parte cuantitativa, que decía, bueno, voy a poner indicadores absolutos, frecuencias absolutas, va a depender de lo que quiera resaltar. O cuando aquel pone en la gráfica sí, y resalta el dato que desaparecieron los que estaban regulares. Bueno, aquí no vamos a poner todos los extractos porque es imposible, sino el relevante, el que tenga relación con otras categorías. ¿Y cómo se pone el extracto? Bueno, pues se le pone extracto número 1 a diferencia de figura número 1 o tabla número 1. Aquí van a ser extractos y los que están usando análisis de documentos también, por ejemplo, en el caso de Carla, que es etnográfico y ahí sí tú vas a tener que hacer esas imágenes, por ejemplo, en lo que me mandó hoy de cómo escribir las mayúsculas y las minúsculas. Ahí tendrá que poner la figura 1 de cómo pueden ellos hacer, escribir la palabra limón. Entonces, aquí todo es confidencial, ¿eh? Va el profesor, alumno y pasa aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este extracto 1, que dice, profe, ¿usted me puede explicar qué es cívico?
Y miren qué contesta el profesor. Cívico es todo lo que tiene que ver con la ciudad, la gente que vive en la ciudad, las normas, las convivencias, ¿sí? Una alumna 20 asiente con la cabeza, o sea que está de acuerdo con eso. Y el profesor todavía rectifica, civismo es saludar, levantarse, darle el puesto a otra persona, no tirar basura. Y otro alumno dice, ok, que es el que preguntó. ¿Cómo se interpreta un extracto? Aquí no voy a ver los porcentajes, como vimos en el ejemplo de la explicación, sino aquí lo que se trata es interpretar. Por lo tanto, podemos interpretar que existe una conceptualización equivocada respecto a la cultura cívica. Bueno, él dice que es todo lo que tiene que ver con la ciudad, la gente, las normas, las convenciones. Eso no es, tampoco es saludar, levantarse, darle el puesto. Esas son normas de urbanidad. Entonces, se pretende construir cultura en civismo, pero desde unos fundamentos erróneos que claramente se confunden en la práctica de la urbanidad, en los mínimos actos de cortesía con los que se excluye la ruralidad, el ejercicio ciudadano y la responsabilidad política de todos y cada uno de nosotros. ¿De dónde sacó las palabritas rimbombantes de ruralidad, ejercicio ciudadano? ¿De dónde creen ustedes que lo haya sacado para interpretar? Del marco teórico. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre interpretar a este nivel y hacer la otra parte en el del lado cualitativo. Bueno, preguntas sobre esta parte. Preguntas porque hay varios cualitativos, ahí sí nos van a decir que no. Otra vez yo, doctor, perdón. Esto que estamos viendo, sí, me queda claro. ¿Y qué relación directa tiene con la entrega de esta semana? ¿A dónde tiene que, o cuáles son los alcances de entrega? Solo es hipotético. Es que no estuviste al principio. Yo decía a Jaime que yo nada más estoy dando sugerencias para que ustedes vean el camino. Ok. Ya cuando estén con su director de tesis, ya definen, yo los apoyo, les doy todo lo que tengan que ver en metodología, pero Ya. la otra parte ya es directamente con el director de tesis, porque no me va a tocar a mí. Metodología termina la otra semana cuando yo les muestre cómo hacer conclusiones y todo es hipotético porque nadie ha llegado allá. Muchos están apenas en la primera inmersión, otros están ya en el piloteo, pero nadie ha hecho ya este trabajo. Entonces es hipotético, es nada más mostrarles los ejemplos para que ustedes se guíen y puedan redactar. Ok. Pero es hipotético, o sea, nada más es, pues en el trabajo de esta semana, pues solamente es relatar cómo lo piensan hacer, simple y sencillamente. Ok. No es de mucha, como es hipotético, pues nada más van a poner cómo piensan hacerlo. Por Ok, ejemplo, como en los anteriores casos. en el caso del programa de SPSS, pues van a decirme que, pues que lo piensan utilizar, que ya lo descargaron, lo tienen, ya lo analizaron, ya vieron que sí está chi cuadrada, etcétera, así sencillito, ¿sí? Y cómo van a usar, por ejemplo, cómo van a poner la interpretación, van a usar tablas, van a usar figuras, van a usar extractos. Bueno, esta es la parte, cómo se presenta la interpretación desde el punto de vista, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Sí, Eduardo. No sé si alguien más tenga otra. Doctor, yo, ¿Sí? si puedo hablar. ¿Sí? Joan Carrasco por aquí. ¿Sí? ¿Se escucha? No Se- te escucho. Se corta.
el internet. Ya, a ver, Ahora sí. sí, Ok. Sobre el software, usted habló del Atlas IT y el Egnogra, ¿verdad? sí, Yo también averigüé otro, se llama Aqua 7C, que es cualitativo. No tengo experiencia con software cualitativo, o sea, con la investigación cualitativa y he estado verificando algunos tutoriales porque no tengo esa experiencia con el software. Entonces, si uno decide ahora utilizar uno y luego cuando ya uno tenga todo, o sea, haya hecho las entrevistas y las observaciones, uno también pudiera cambiarlo de software, ¿verdad? Tal vez porque no entiendo algo de uno y tal vez en el otro pueda ser que sí lo entienda. Puede ser así. ah, sí, claro que sí. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo voy a usar ahorita Atlas T porque está más sencillo, ¿sí? Y de repente adquieres ese software, pero está en inglés, se te dificulta mucho. Entonces, no, mejor me quedo con Atlas T. O al revés, te das cuenta que el otro tiene una función que no tiene Atlas T y que te da una arboreación mejor que la que tiene Atlas T. Pues adelante, lo puedes cambiar. Además que recuerda que todas esas decisiones ya tienen que ser consultadas con tu director de tesis. Y él ya te va a recomendar, sí, la arboreación, porque la arboreación de Atlas T es sencilla, es la del mapa conceptual. Y hay otros que ya tienen arboreaciones más complejas, pero también depende del alcance, la profundidad de tu investigación. Ok, entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, voy a irme con los de investigación-acción. Miren, en los que están en investigación-acción, tienen estos pasos. Primero tienen que hacer una inmersión. Una inmersión al campo de estudio. Agarrar a un informante clave, aplicarle su entrevista o grabarle su conversación, o entrar a un grupo a observarlo y ver qué pasa. Ya después de eso, hacen lo que acabo de mostrarles en la entrevista. Sacan las categorías principales. Esas categorías ya van a ser parte del instrumento formal que van a utilizar. En investigación-acción se puede hacer entrevista semiestructurada o incluso un cuestionario semiestructurado o abierto, no muy bien con página, pero se pueden hacer. Y entonces hacen un diagnóstico. Pero hay una situación que he estado notando en los que están en investigación-acción. Su nombre lo indica, investigación-acción, participan todos. No participa nada más el que va a diseñar el programa. Aquí la idea es, tú llegas y haces una inmersión, sacas tus categorías, regresas, aplicas ya bien los instrumentos, los analizas, pero no vas a presentar una interpretación como aquí, sino que con eso que encontraste, vas a diseñar tu propuesta. Por ejemplo, si vas a diseñar un OVA, el OVA tiene que atender a todo lo que te dijeron con los que están participando. La otra situación es que todos participan. En la investigación-acción no es yo hago mi programa y lo aplico y luego veo qué pasó, porque entonces eso ya es
una cuasi experimentación. Aquí participan los sujetos. Si vas a trabajar con alumnos, los alumnos te van a decir cómo les gustaría que estuviera diseñado el software. Si vas a trabajar con maestros, los maestros te van a decir cómo que les gustaría el curso de capacitación. De tal manera que cuando se implemente, pues tú eres quien lo implementa, pero participan todos. Cuando es, por ejemplo, en el caso de Ramón, que está trabajando tabletas con alumnos de 6º grado, para el diseño de las actividades tendrán que participar los alumnos y a lo mejor incluso hasta opinar los padres. Y él va a diseñar, pero tiene que recoger, tienen que participar todos. Y luego se tiene que hacer, después de la implementación, una evaluación. Se vuelven a aplicar instrumentos para ver qué pasó, funcionó o no funcionó, ¿sí? Y luego viene la etapa de retroalimentación. Son las fases de la investigación-acción. Por eso se le llama método híbrido, porque ¿qué van ustedes a presentar? Pues van a presentar la descripción de todos los pasos. Y al final, un reporte final de, bueno, ya aplicamos esto, pasó esto. ¿Qué sugieren? Entonces, las conclusiones prácticamente son otra propuesta para aplicar. Es cíclica. La investigación-acción empieza, pero no cierra. Es diagnóstico, el diseño, la implementación, la evaluación, la retroalimentación y al mismo tiempo el diseño de la otra propuesta. Porque se supone que es una propuesta que se aplica, pero no solo para un año, sino para 2, 3, hasta que se acabe el esquema de lo que ustedes querían cambiar o transformar. Cuando ya no hay nada que transformar, pues hasta ahí se acabó. Entonces, ustedes únicamente van a hacerlo en un pequeño periodo y van a transformar la realidad en un corto tiempo. Pero la investigación-acción debe de seguir. Entonces, ¿para qué les van a servir ustedes los instrumentos? Para que conozcan la realidad y puedan armar su propuesta de intervención, su propuesta, su plan de acción que le llaman. Bueno, si hay preguntas, no sé si las pueden, déjenme ver acá, me quedé con... A ver, Francisco, voy a empezar estadística descriptiva. Sí, Francisco, tú nada más estadística descriptiva, nada más. Porcentajes, no vas a correlacionar variables, hasta ahí llegas. Como el ejemplo que presenté, tablas y gráficas, nada más. Comparativos. Los que viven cerca, los que viven lejos, ¿qué pasa con ellos? Nada más. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo, doctor, la mía es teoría fundamentada. Sí, entonces los focus, lo que harías es meter el texto, transcribirlo, ¿sí? Y ya que se transcriba, se mete el texto y pues lo analizas, les vas buscando las categorías que aparezcan en el programa y ya el programa te da el mapa conceptual. Y a partir de ahí, entonces, yo ya te voy diciendo, este tema es categoría, estos son subtemas, por lo tanto son subcategorías y las vas acomodando. Y dependiendo de lo que aparezca, es entonces que te hago el aumento del marco teórico. Por ejemplo, que nos apareciera una categoría que no tengamos en cuenta ahorita, entonces yo tendría que buscar los libros y te los presto a 21 días como hemos estado haciendo. Bueno, espero que abra el famoso edition ese, ¿sí? A veces falla. Lo comparto con mis asesorados y algunos a veces de 3 que les mando, uno no le abre, se lo tengo que volver a reenviar, ¿sí? Pero sería así, o sea, transcribir el focus, meterlo al programa, tú vas poniendo las categorías que tú creas y ya luego
le das abrir árbol, la arboreación, y boom, te presenta todo el mapa conceptual. Pero Gracias, doctor. en el caso, por ejemplo, bueno, no está bien que lo diga, pero en el caso de Anabel, de Fernanda, Eduardo, que están por el lado cualitativo, también vamos a hacer el ejercicio manual, para que también vean cómo, no para todo, pero porque el sistema ya les va a arrojar todo, pero vamos a ver cómo podríamos hacer un ejemplo para que sepan de dónde salió. O sea, no nada más saber la fórmula, sino y saber el despeje, sino de qué es X y qué es Y. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues yo les agradezco. Espero que más o menos con los ejemplos les haya quedado claro. Los programas ahí están. Alguien diría, no, pues a cualquier tutorial ahí les dice cómo hacerlos, ustedes les van picando, los van resolviendo. El chiste es mostrarles cómo iban a presentar la información. Ya vieron los qualis con extractos, los cuantitativos con tablas, con figuras, y hay niveles de interpretación. Me faltó uno para el caso de cuando tienen que hacer la operacionalización la prueba de hipótesis. Hay un cuadro así general que arroja el sistema y ese se copia y pega tal cual y ya se describe por qué se aprueba o se rechaza la hipótesis, que en este caso pues es aprobar la hipótesis. Pero los cuadros los saca el sistema, incluso el Excel les saca ese cuadro. Es el cuadro comparativo general, o la matriz que le llaman. ¿Alguna otra duda? No, pues esta semana está light. Es un texto descriptivo sencillo de lo que piensan hacer para interpretar sus resultados. Ya saben que unos van a usar extractos, otros van a usar tablas, otros van a usar gráficas. Ya saben que unos van a tener que usar chi cuadrada, otras TDStudent. Ya saben que unos van a hacer arboreaciones que van a sacar con Atlas T. Entonces, eso ya es explicarlo, es un texto sencillo y breve. Lo más importante aquí es que sigan avanzando con sus instrumentos para que no les agarre el tiempo. Y ya la semana que viene vemos, bueno, cómo se presentan los resultados. Por ejemplo, los de investigación-acción lo van a presentar de manera muy diferente a todos los demás. Entonces, eso también hay que ver cómo. Los resultados, las recomendaciones, las líneas de acción y todo lo que platicamos hoy, pues se tiene que someter a, como este chico que me preguntó de último, pues que lo comente con su director de tesis. Les digo que cada día salen nuevos y puede ser que haya un programa nuevo, pero si el programa les va a dificultar el acceso, pues yo les recomiendo que usen mejor el tradicional porque es más fácil. Bueno, pues no hay nada más. Gráficas y no, imágenes, gráficas y todo tipo de imagen visual se considera figuras para la APA. Tablas son todos aquellos cuadros que se presenten. Nada más eso hay. No hay fotos, no hay nada. Solo son o figuras o tablas. Bueno, pues buenas noches y que tengan una excelente noche, que la pasen bien. Muchas gracias por haberse conectado. Igualmente, doctor, gracias. Muchas gracias, Saludos doctor. a todos, compañeros Buenas noches. Gracias. y compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Anabel. Buenas noches, Jaime, Eduardo,
Francisco, Franco, Jaime, Joel, María Fernanda, Misael, Laura, Teresita, Berenice, Wilbert, que estén bien.